Entonces, un poco para ubicarnos, vamos a revisar qué es un Scoping Review. Un Scoping Review es un proyecto, una metodología, un formato, un marco que nos permite mapear sistemáticamente la literatura que está disponible sobre un tema que nos interesa particularmente y que debe tener una estructura de una pregunta que sería población, contexto y concepto, y que vamos a identificar esos conceptos, teorías, fuentes de evidencia y los vacíos de evidencia o los vacíos de investigación que puedan existir de acuerdo a nuestra PCC. ¿Qué debemos tener en cuenta? No se recomienda usar el término estudio de alcance porque estaríamos enfocándonos en otro tipo de aproximación metodológica. La recomendación para términos en español es de revisión de alcance. No se recomienda usar el término revisión sistemática de alcance porque aunque la Scoping Review pueda darnos algunos pasos que son sistemáticos, se ha designado que revisión sistemática aplicaría solo para aquellas que cumplen todos los pasos de acuerdo a la colaboración Cochrane y a otras listas de chequeo que permiten evaluar el riesgo de sesgo y poder continuar con un o no metaanálisis. Depende de la cantidad de evidencia y de la homogeneidad o heterogeneidad que se encuentra. Y se asume pues que todo tipo de evidencia que se pueda generar a través de la síntesis debe hacerse de manera sistemática. ¿Cómo son útiles las revisiones de alcance? Aquí tenemos seis, digamos que, puntos importantes en los cuales las revisiones de alcance pueden ser útiles. La primera es que son precursoras de revisiones sistemáticas. Nos van a dar una información muy amplia sobre la existencia de la evidencia. Nos identifican el tipo de evidencia disponible, si tenemos más series de casos, si tenemos más estudios de corte, si definitivamente hay más ensayos clínicos. Reitero, todo va a depender de la PCC que se tenga. Nos va a permitir identificar y analizar los vacíos de conocimiento. Por supuesto, nos van a ayudar a aclarar los conceptos que tengamos sobre el tema que estemos haciendo la pregunta y nos permiten también poder examinar qué tipo de investigación se realiza sobre un tema específico y nos va a dar factores claves o factores relacionados sobre un concepto que queramos investigar. En español, ya lo mencioné, también son llamadas revisión de mapeo, revisión de alcance. Esta es la denominación que han designado los desarrolladores, especialmente el JBI, donde han publicado la actualización en el 2024. Este es el enlace del Prisma que más adelante pues, se los compartiré en el chat. ¿Cuál es la utilidad de la scoping? Bueno, ya hemos mencionado algunas, me ayuda a ampliar y a profundizar la evidencia que existe, me ayuda a resumir y por supuesto son la base para desarrollar revisiones sistemáticas. A veces no tenemos claro cuál es el vacío de conocimiento y no todas las revisiones sistemáticas nos llevan a preguntas de intervención. Podemos tener revisiones sistemáticas de diagnóstico, de pronóstico, evaluar factores que están asociados y la scoping nos ayuda a identificar cuáles son esos estudios primarios que están generando la información y por supuesto nos guían frente a qué tipo de pregunta posterior realizaríamos en una revisión sistemática. Esto pues nos lleva a que tengamos información para investigaciones futuras, identifiquemos las lagunas de conocimiento, si ya tenemos suficiente evidencia de estudios cuantitativos, seguramente las lagunas van a estar en estudios quali o en estudios mixtos, entonces pues nos ayuda a completar la información frente a los vacíos de conocimiento. Eh, Identifica, por supuesto, la complejidad y la heterogeneidad de la evidencia, por tanto, podemos conocer cómo evoluciona un concepto a través del tiempo o cuál es la tendencia actual frente a una definición. Por ejemplo, el sufrimiento, podemos identificar cuáles son las tendencias, las teorías, la manera en que se podría evaluar este. Se puede usar una Scoping Review para mapear documentos de política pública, poder identificar cuáles son las legislaciones que se están en estos momentos, por ejemplo, frente al nuevo, las sustancias psicoactivas y las nuevas sustancias psicoactivas, y poder, digamos, identificar cuáles pudieran ser esas bases teóricas para generar, pues, nueva evidencia. Una Scoping Review debemos revisar que es rigurosa,
tiene unos pasos que nos permiten que sea reproducible. Por supuesto, al ser reproducible debemos garantizar que sea transparente. Es sistemática porque tiene unos pasos metodológicos que los vamos a ver a continuación que nos permiten garantizar que cualquier persona que realice o lea una Scoping Review pueda identificar estos pasos y esta transparencia. Estas son, por supuesto, características de la síntesis de evidencia que en general debe tener cualquiera de los procesos de investigación que procure o que vaya frente a la generación de síntesis de evidencia. Esta tabla la traje para poder identificar las diferencias entre las revisiones sistemáticas, las revisiones de alcance y la revisión narrativa, en la cual podemos identificar acá las características. Aquí cada una de las características que tendría la narrativa en la siguiente columna de alcance y en la última la revisión sistemática. Entonces, podemos identificar que el registro del protocolo para una revisión narrativa no existe. Sin embargo, para la revisión de alcance y para las revisiones sistemáticas sí se debe hacer. Aquí, en esta columna, en esta fila, podemos identificar en dónde se hace el registro de las revisiones de alcance y las revisiones sistemáticas, pues siempre hemos tenido a Próspero. Entonces, digamos que es claro que se debe tener un protocolo bien estructurado, se debe tener cada uno de los capítulos bien desarrollado y se registra en alguna de las fuentes que ya les acabo de mencionar. Frente a la pregunta típica de una revisión de alcance es PCC, población, concepto y contexto. En una revisión narrativa no tenemos una pregunta estructurada y en una revisión sistemática podemos tener una PICO, población, intervención, comparador y desenlace, una PECO, población, exposición, comparador, desenlace, o una CCPO, donde estamos evaluando una pregunta que nos interesa, una revisión sistemática que nos interesa centrarnos en proporciones o incidencias o prevalencias. Por supuesto que la revisión sistemática, he traído solo estos tres ejemplos de pregunta, pero puede cambiar si también es una de pruebas diagnósticas. Frente a la pregunta de investigación, como podemos ver, es una pregunta para amplia que puede tener unas subpreguntas para una revisión de alcance, sin embargo, para una revisión sistemática es específica y concreta y sigue unos parámetros que de acuerdo al tipo de pregunta, pues se deben establecer. Frente a los criterios de selección, la revisión narrativa, como ustedes se dan cuenta, no tiene. En una revisión de alcance sí tenemos criterios de selección, igual que una revisión sistemática. Estrategia de búsqueda en una revisión narrativa no, en una revisión de alcance sí, en una revisión sistemática también. La tamización por título y resumen en una revisión narrativa no lo tenemos, en una scoping sí, en una revisión sistemática también. La selección de los estudios no en una revisión narrativa, dos revisores en una de alcance y en una sistemática deben hacer la selección de los estudios. La extracción de los datos también es común para una revisión de alcance y una sistemática y no para una narrativa. La evaluación del riesgo de sesgos es una de las primeras diferencias que tenemos con la revisión sistemática. En la Scoping Review no es necesaria evaluación del riesgo de sesgo, mientras que en una revisión sistemática este paso es supremamente importante. Como ya lo he dicho, depende de la pregunta, pues se utilizará diferentes herramientas, ROP2 para una revisión sistemática de intervención o una adecuadas para pruebas diagnósticas o las mismas herramientas de Joanna Briggs para poder identificar una revisión sistemática de proporciones o de incidencia de prevalencia o en su defecto el Robbins E o el Robbins I recomendado por la colaboración COCA. Frente a la síntesis de los hallazgos, la revisión narrativa pues nos hace una descripción de los hallazgos que no tienen una pregunta estructurada. Para la revisión de alcance se hace una cualitativa o una descripción narrativa, no se hacen ningún tipo de juicios frente a estos hallazgos y en la síntesis, en la revisión sistemática, la síntesis la podemos realizar de manera cualitativa, cuantitativa, me refiero al metaanálisis, si los criterios y los supuestos pues para su realización se cumplen. La utilidad de una revisión de alcance es identificar las lagunas de conocimiento, sin embargo, para la revisión sistemática, pues vamos a centrar en un tema específico. La estandarización del reporte, recordemos que los prismas son para poder hacer un adecuado reporte de la revisión de alcance o la revisión sistemática. Tenemos el prisma
CR para una revisión de alcance y el Prisma para revisiones sistemáticas, que lo podemos encontrar cualquiera buscando Prisma. Sin embargo, más tarde se los comparto, le comparto los enlaces por el chat.